Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Hoy, curiosamente, yo me salteé, hoy me tocaba otro salmo, pero me pasé al Salmo 28, porque es que el Salmo 28 es muy hermoso. Pero después nos vamos a devolver a los salmos que nos hicieron falta, que es el 26 y el 27. Entonces hoy vamos a estudiar el Salmo 128, que es un salmo de mucha instrucción, es un salmo cortito, pero a veces estos salmos cortitos tienen un contenido maravilloso. Entonces vamos a orar para estudiar este precioso salmo. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de misericordia, delante de ti venimos para pedirte a ti, precioso Dios, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que Él, como tutor, como maestro, nos enseñe tu palabra, Señor. Nos dé las instrucciones, mandamientos y requerimientos que tú has ordenado para que sean obedecidos, Señor, para que nosotros, día tras día, Señor, cumplamos esas metas, esos principios, esas normas establecidas por Dios para ser herederos del reino de los cielos. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Oramos rogándote, Padre nuestro, que nos llenes de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, porque muchas veces, Señor, nosotros llegamos a concluir que lo que tú demandas es imposible para nosotros, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, no hay nada imposible para Dios. Y entonces, todo lo que antes considerábamos imposible, con el poder de Dios, todo es posible. Bendícenos, amado Dios. Llena nuestro corazón, Padre Celestial, de temor reverente ante tu precioso nombre. Llénanos, Señor, de el poder entender esa responsabilidad y ese deber, Señor, de ser santos, de ser obedientes, de ser temerosos y consagrados a ti, oh Dios nuestro. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar, porque muchas veces nos dejamos infectar del mundo que dice que el que peca y reza empata. Cuando tú has dicho, absteneos de toda especie de mal. Cuando tú nos has dicho, sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Cuando tú demandas una vida consagrada y dedicada exclusivamente a ti, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a llenar la medida que tú, Señor, demandas para tus hijos, Señor. A poder, Señor, crucificar todo aquello, Señor, que no nos conviene retener y poder ofrecerte a ti un corazón dispuesto para ser transformado, para ser equipado, para ser nutrido con tu palabra. En tus manos colocamos, Señor, toda necesidad, Padre nuestro. Colocamos, Señor, nuestras enfermedades delante de ti, Señor, nuestras angustias, nuestros momentos difíciles y nuestros momentos alegres. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes, que nos acompañes, que no nos dejes apartar de la senda, Señor, de tus mandamientos, sino que cada día, Señor, podamos tener la sabiduría y el entendimiento de comprender que todo lo que tú ordenas es para que seamos mejores y más dignos hijos de Dios. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 128. La verdad es que yo leí este salmo y de una vez me enamoré del salmo. Es un salmo muy hermoso, es un salmo maravilloso de bendición. Dice el Salmo 128, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Cántico gradual, este es parte de estos 15 salmos graduales que se cantaban por los peregrinos que venían hacia Jerusalén o que iban rumbo a Jerusalén. A la medida en que subían esa cuesta, entonces iban cantando estos hermosos salmos. El versículo 1 del Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El temor a Dios nos debe ayudar ¿a qué? A obedecer los mandamientos de Dios. El verdadero temor debe asustarnos de tal manera, y a veces la gente maneja ese concepto equivocado. ¿Qué debo tener delante de Dios? ¿Temor o miedo? ¿Sabe qué? Las dos cosas, temor y miedo, porque horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Ese temor y ese miedo, porque a veces tenemos mucho miedo y poca vergüenza, nos debe dar vergüenza delante de Dios y debe llevar consigo el deseo sincero de obedecer al Señor. ¿Para qué? Para no ser parte y no recibir la ira de Dios, sino recibir las bendiciones de Dios. Existen
muchas bendiciones de Dios, muchísimas. La Biblia menciona más de 8.000 bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y hay muchas más, porque el Señor nos ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien. O sea, la voluntad de Dios es bendecirnos. Entonces tenemos acá en este salmo, en este versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Vamos a ir al Salmo 34, versículo 11. En el Salmo 34 vamos a encontrar unas expresiones muy hermosas acerca del temor de Dios. Salmo 34, versículo 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? O sea, ¿quién quiere una vida y una buena vida? ¿Quién quiere vivir bien? Playa, brisa y mar. Y uno dice, esa es la vida que yo me merezco. Tener una buena vida, vivir de vacaciones, relajado, que todo le salga bien. A veces uno diría, sí, claro, ¿quién no quiere eso? Y entonces el Señor empieza a expresarnos cuál es el secreto para vivir bien. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿En dónde radica la primera fuente de bendición o de maldición para nosotros? ¿En dónde? En la lengua. En la lengua. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. No digas, porque Dios no lo va a aceptar, ay, es que hablé sin pensar, lo dije sin querer, no fue mi intención. Lo dijo y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Que aprenda a hablar, ¿qué? Inteligentemente. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hable, pero antes de hablar, piense bien lo que va a decir. ¿Por qué? Porque tus palabras las llevará el viento y llegarán a los oídos de Dios. Hable cuidadosamente. Seguimos leyendo acá en el Salmo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Paz. Ahorita estamos que el tema principal del mundo, paz, paz, paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío. La paz es un estado interno y personal que después de que usted lo tiene, lo puede exteriorizar. Pero quien no lo tiene, ¿qué va a exteriorizar si no tiene? La paz viene de un corazón que conoce a Jesús y que se ha puesto en paz. ¿Con quién? Con Dios. Y entonces, cuando me pongo en paz con Dios confesando mis pecados, entonces tengo esa paz y me puedo poner en paz. ¿Con quién más? Con el prójimo, con los demás. Pero ¿por qué no tenemos esa paz? ¿Y por qué a veces se nos facilita más la guerra que la paz? Porque nuestro corazón está lleno de resentimiento, amargura y rencor. Dice acá, seguimos leyendo, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a una conclusión que a veces suena como muy real? Yo no sé por qué a mí Dios no me escucha. ¿No le ha pasado? A veces el hijo le dice a la mamá, mamita, ore usted por mí porque a usted Dios sí le escucha, a mí no me escucha. Bueno, ¿qué dice acá? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si yo soy consciente de que Dios no me escucha, está diciendo entonces que yo no soy justo. ¿Sí entendió? ¿Entendimos lo que está diciendo? Está diciendo que hay cosas en mi vida, que hay obstáculos en mi oración, que yo he permitido y que se pongan allí para que mi oración no sea oída. ¿Cómo se llaman esos obstáculos? Pecado.
Pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han apartado de vosotros oído para no oír. Entonces, ¿qué debo hacer? Confesaré mi pecado, y el Señor me escuchará. La ira de Jehová, dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. ¿Qué dice otra parte de la palabra de Dios? Otra promesa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos acá, ¿qué debo hacer? Clamar. Verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Errores, desafortunadamente errores que nos han enseñado algunos malos maestros, es ¿cuál? Hermano, no suplique, no clame, hermano, declare, hermano, exija que usted como hijo tiene derechos. Lea la Biblia, nada de eso está ahí. ¿Qué dice? Clama. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué tengo que hacer? Reconocer quién es Él y quién soy yo. Y entonces hallaré el cofre de las bendiciones de Dios para mí. Muchas son las aflicciones del justo. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo desde que me hice cristiano, oiga, las he pagado, pero me las han cobrado y me las han... ¿Qué dice ahí? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué sigue diciendo? Pero de todas ellas, ¿qué? Le librará el Señor. Es maravilloso, no te preocupes tanto por todo lo que vas a sufrir, porque vas en coche, el Señor te ayuda y nos ayudará siempre. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Esta es una parte de una profecía mesiánica que nos habla acerca de que no iba a ser quebrantado los huesos del Mesías. Él guarda todos tus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Pero también nos dice que Dios tiene cuidado hasta de los pelos de tu cabeza. Todo tú estás asegurado. Estás protegido por la gracia del Todopoderoso. Cada uña tiene Dios cuidado. ¿De quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Maravillosamente nos ama. Entonces, matarán al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios: el que cava hoyo caerá en él. El que hace el mal, en el mismo mal que ha hecho, le caerá a él. Haga el bien para que le venga ¿qué? Bien, para que le venga bendición. Matará al malo la maldad, y el que aborrece al justo, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Confías en Dios? Estamos estudiando lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es simplemente miedo. Temor de Dios es obediencia. El temor de Dios debe llevarme a mí a enderezar mi vida de tal manera que cuando yo escuche que el pastor diga: es que cada día el rapto de la iglesia está más cerca, cada día las profecías, cada día el reloj profético de Dios se encaja, y usted diga: ay, sí, Señor, amén, que venga hoy. Sí. Cuando su vida está bien delante de Dios, mejor es un día en tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Entonces tú sentirás esa paz de Dios y ese anhelo ferviente de estar con el Señor. ¿Cuándo? Ya. Si saben de las iglesias de Apocalipsis, ¿cuál es la iglesia perfecta? La iglesia de Filadelfia. ¿Y qué hizo de la iglesia de Filadelfia que es perfecta? Que es una iglesia amorosa, que es una iglesia que ama la palabra y que es una iglesia que espera pacientemente el rapto de la iglesia. Ejemplo, el Señor nos ha dado y nos ha advertido claramente para que obedezcamos. Volvemos a nuestro salmo y seguimos. Tengo aquí una cantidad de versículos alarmantes.
para seguir estudiando el temor de Jehová. Proverbios 8, versículo 13, Proverbios 8, 13. Proverbios 8, 13. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Qué versículo tan bonito. O sea que el temor de Dios es una cosa que tiene muchas cosas, sí, muy compleja, sí, Señor. No es simplemente temor y ya no más. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Muchos cristianos hoy día son cristianos hace mucho tiempo, pero no han dejado de ser soberbios y no han dejado de ser arrogantes. ¡Ay! Es que habló de mí, es que lo que di, pero ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si de Jesucristo hablaron, ¿qué nos debe tener tranquilos? Que si hablas mal de ti, que no sea cierto. Del apóstol Pablo hablaban cantidad de cosas absurdas, pero él dijo, tengo mi conciencia tranquila y eso es lo más importante. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. ¿Qué es la boca perversa? Cuide sus palabras, cuidemos nuestras palabras. No te toleres ni chistes, ni siquiera chistes groseros, porque eso no agrada a Dios. Créame que el día que usted esté ante la presencia del Santo, 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 y usted bote allá un chiste así verde, un chiste negro, el Señor no va a decir, ¡ja, ja, ja! No, Señor. El Señor lo va a mirar con los ojos que suele tener Él cuando las cosas no le gustan, ojos de fuego. Y va a ser terrible. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Hay humor sano, hay humor limpio. Sí, entonces ese humor lo puedes usar. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y el mal camino. La boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué maravilloso es esto. ¿Quién es la inteligencia? Dios. Desafortunadamente, tenemos gente muy sabia, pero no inteligente. Un ejemplo. Se dice, ¿qué exterminó los dinosaurios? Un meteoro que cayó en la Tierra. Bueno, la ciencia misma sabe que si un meteorito cae, la onda que produce y la destrucción es tan impresionante que eso convierte todo en polvo y ceniza. Entonces, ¿cómo quedaron tantos fósiles? No fue un meteorito. Va a caer un meteorito. Si usted ha leído la Biblia y quiere saber si se preocupa por el futuro de la Tierra y dice, algún día va a caer un gran meteorito, Apocalipsis 8:8. Sí. Y vi una gran montaña ardiendo que fue precipitada desde el cielo a la tierra y cayó en el mar. Y la tercera parte de los habitantes del mar morirán. Y la tercera parte de las naves morirá. Y el mar hederá por la sangre y por la cantidad de animales muertos. Y detrás de ese viene otra estrella. Pero no es en sí una estrella. Desafortunadamente es la consecuencia de nuestra ciencia destructiva. ¿Usted sabe qué han hecho las grandes potencias que tienen sus armas atómicas? ¿En dónde están botando sus desechos radioactivos? ¿Sí sabe dónde? En la atmósfera, allá arriba. Entonces, tantos viajes a la Luna y tantos viajes para... ¿A qué van? Aquí. Bueno, Transformers dice que hay extraterrestres en la nube, en la Luna, ¿no? No, ¿a qué suben? A botar desechos radioactivos. ¿Y dónde están? Ahí afuera. ¿Qué pasa cuando entre el meteorito de Apocalipsis 8? Generará el efecto sifón. El efecto sifón es una cola que succiona lo que hay allá afuera. ¿Y qué va a pasar? Pues caerán en forma de lluvia radioactiva y contaminará
las fuentes de las aguas, las pocas fuentes de las aguas. Y las aguas serán radioactivas y matarán la gente. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces seguimos leyendo acá, nos sigue diciendo: yo soy la inteligencia, mío es el poder, Dios tiene poder sobre todas las cosas, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Algunas personas que son muy interesadas, porque interés cuánto. O sea que el Señor, Dios del universo, el dueño de todo, ¿a cuánto asciende el capital de Dios? Estará en la revista de dinero de los más ricos del mundo. Es el más rico del universo. Hay muchos cristianos interesados. Yo soy un cristiano interesado. Pero a mí me interesa que allá en el cielo hay ¿qué? Hay una ciudad maravillosa que se llama, ¿cómo? La Nueva Jerusalén. A mí me interesa vivir allá. Que me han dicho que eso es calles de oro, mar de cristal, que toda la Nueva Jerusalén es de oro puro, que hay engastes de piedras preciosas, que hay una cuestión inimaginable de esplendor, riqueza y belleza. Para el que se quiera apuntar, yo me quiero apuntar. Yo quiero vivir allá. A muchas personas que son de poca vista dicen, no, yo no quiero tanta riqueza allá, yo quiero riqueza acá. Y no entienden que allá esa riqueza durará ¿por cuánto tiempo? Nunca se acabará. Mientras que la riqueza acá te trae enemigos, te trae ladrones, te trae gente deshonesta, te trae gente interesada, te trae todo tipo de males, mientras que la riqueza ya está exenta de todo eso. Aún así, si el Señor nos preguntara, ¿dónde la prefieres? Más de uno diría, acá. No. Por eso Dios, que es más sabio que nosotros, el que venciere heredará todas las cosas. Y es muchísimo. Entonces seguimos acá nuestro estudio, nos sigue diciendo, ¿en qué versículo vamos? En el 17. ¿Hoy? Proverbios 8, 18. 17. Así ya lo leímos. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi redimto, o sea, mi interés, mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia te guiaré, y por en medio de sendas de juicio. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Dios nos va a guiar por el camino correcto, y el camino correcto es Dios, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Sabe usted cuál es el tesoro más grande del universo? Dios. Dios es el tesoro más grande del universo. El que tiene a Dios en su corazón, ¿lo tiene qué? Todo. Y el que carece de Dios, no tiene nada. Él llenará nuestros tesoros y que yo llene sus tesoros. Son dos cosas y ambas son buenas. El Señor es nuestra bendición y nuestra bendición aquí en la tierra y nuestra bendición eterna. Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14, versículo 7 nos habla de las cosas futuras, de las cosas finales. Apocalipsis 14:7. Dice Apocalipsis 14:7. Voy a leer el 6 para coger la idea, pero vamos es al 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando
Valoramos las cosas cuando las perdemos. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos en Apocalipsis, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es la hora del juicio? La tribulación. No habrá un tiempo más terrible que ese tiempo. Los juicios de Dios, todavía no pasa uno cuando ya llega Él, otro. Eso es coletazo tras coletazo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la gracia, la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Entonces, ¿qué les va a tocar? La otra cara de la moneda. ¿No quieren? No quieren lo bueno, recibirán lo malo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración a nuestro Dios es el deber de todo verdadero siervo de Dios. Ahora vamos a Isaías capítulo 8, versículo 10. Isaías 8:10. Isaías nos aclara un interrogante acerca, o una pregunta necia que solemos hacer, acerca de qué debo sentir delante de Dios, temor o miedo. La respuesta es doble. Isaías 8:10 dice lo siguiente, Isaías 8, versículo 10. ¿Sí es este? Isaías. No, este versículo no es. Dice, el versículo que les estaba refiriendo, si estoy leyendo bien, no, está mal. Dice que sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. ¿Lo copié mal? Bueno. Entonces a eso se refiere. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener temor y miedo de nuestro Dios, pero también amor, porque Dios es amor. Vamos a Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. En Mateo 10, y aquí vamos cerrando el primer tema del primer versículo, Mateo 10, versículo 28, que es el temor al Señor, nos dice que no debemos temerle al hombre. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Y debo aprender a tener ese temor de Dios. Pero ¿qué debe producir en mí ese temor de Dios? Debe producir deseo de obedecer. Volvemos al libro de los Salmos, a nuestro Salmo central que estamos leyendo, el Salmo 128. Y leemos el siguiente versículo. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Versículo 2. Algunas personas creen que cuando el hombre pecó, Dios lo maldijo y lo puso a trabajar. No, el trabajo es un deber que cuando Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, ¿los puso a qué? A trabajar. Y nosotros tenemos que aprender y tener una mente laboriosa. La mano diligente será prosperada. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser personas diligentes, personas trabajadoras. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué muchas veces trabajamos y trabajamos y no recogemos nada? ¿Sí sabe por qué? Porque muchas veces no hemos aprendido de Dios la fórmula completa. ¿Cuál es la fórmula completa? ¿Qué es lo que pasa? No depende del mucho trabajo el aumentar el capital. Depende de Dios. Vamos a ir al libro de Malaquías un momentito. Saben que habla Malaquías, ¿no? Todos saben de qué habla Malaquías en el capítulo 3. Malaquías 3 nos viene a hablar ¿de qué? De la responsabilidad de honrar a Dios con nuestros diezmos. Si se quiere dar un duchazo en Malaquías desde el versículo 6 en adelante, lo puede leer. Ahí se me olvidó colocarle el versículo que era, pero bueno.
En Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, nos habla del dar. De esto se ha generado una cantidad de malas doctrinas, de malas enseñanzas, de que si usted le da a Dios, Dios le devolverá al 20, al 30, al 500 por uno. No es así. Si usted honra a Dios, le está demostrando que lo ama, y el Señor ha dicho: yo amo a los que me aman. ¿Por qué? ¿Qué lleva consigo el amor? El amor lleva consigo dar. ¿Sabe cuándo podemos entender eso? Cuando somos padres. Y entonces nació el niño, y el baby shower. Y entonces el baby shower, y después los pañales, y después la ropita, y después, no, sígale esa alcancía, siga echando. Siga echando. Cuando se llena, uno dice: oiga, pero nunca. Pero uno les sigue dando, y son sus hijos amados, y son lo más hermoso de la vida. Pero ¿por qué uno se sacrifica tanto? ¿Por qué? Porque los ama. ¿Quieres saber por qué se da sin medida? Porque se ama. Y cuando nosotros aprendemos a amar, aprendemos a ser, ¿qué? Generosos. Pero hay que ser generosos y hay que ser organizados. Dice: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, diezmo y ofrenda. Y probadme ahora en esto. Quiero aclararles este versículo. No hay en la Biblia otro versículo igual a este. Dios no puede ser tentado o ser probado. Dios no admite, sino únicamente acá, que eso se pueda hacer. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: ustedes son muy suertudos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muchas personas, muchos cristianos, no han entendido cuál es el principio del éxito financiero. ¿Sabes cuál es? Aprender a diezmar. No es diezmar, es aprender a diezmar. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede hacer las cosas, pero si las hace mal, el resultado no será bueno. Entonces, ¿cómo debo diezmar? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del dar? Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es que yo voy a dar con toda la codicia de que si yo doy, no, así no es. Dios ama al dador alegre. Yo debo dar con amor, con alegría. Mi diezmo debe ser algo preparado. ¿Se entiende? No es que, las monedas. No, debe ser algo preparado. Porque Dios preparó a su Hijo, ¿desde cuándo? Para que muriese por nosotros. Desde el mismo Génesis. ¿Qué dijo Jesús? Y pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo iba a venir de una mujer para redimir al hombre pecador, para salvar lo que se había perdido. Preparado. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más dijo Dios el Padre? Que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué fue eso? Preparado. Y nosotros tenemos que aprender a preparar las cosas, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden, de orden. Entonces nos sigue diciendo acá que tenemos que aprender a ser buenos trabajadores. Génesis 3:19, ¿qué dice Génesis 3:19? Génesis 3:19 nos da la sentencia de trabajar y nos dice Génesis 3:19. Por eso les dije que este estudio estaba como largo. Génesis 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que trabajar. Uno suda por todas partes, pero ¿cuál es el sudor que lo molesta cuando trabaja? El de la frente, porque se le meten los ojos y eso arde. Pero sí, hay que trabajar. El deber de todos nosotros es trabajar. Hay que trabajar. El proverbio judío dice lo siguiente: trabajar, ahorrar, invertir. Y es muy sabio. ¿Cómo es? Trabajar, ahorrar, invertir. Ellos trabajan, ahorran e invierten. No importa la profesión que tengas, importa que hagas las cosas con amor, bien hechas, y que procures la bendición de Dios. Y Dios hará el resto. Dios hará el resto. Sé un cazador de bendiciones, pero más que eso, sirve a Dios y el Señor te bendecirá. Volvemos a nuestro estudio. Seguimos en el versículo 128, cuando dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay personas que trabajan mucho, pero nunca pueden disfrutar de su trabajo. ¿Cómo se puede disfrutar del trabajo que tenemos cuando nosotros estamos en las manos de Dios? Versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este versículo 3, podemos sacar todo el estudio de ahí. Todos estos versículos están llenos de información. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa. ¿Qué quiere decir eso? En su casa, su mujer saca y regala porque hay suficiente y más que suficiente. Y su mujer es una mujer misericordiosa que ayuda ¿a quién? A los que tengan necesidad. Eso es lo que está hablando. Y la otra parte maravillosa que dice acá: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo. El olivo produce aceitunas y las aceitunas aceite, y el aceite de oliva representa la unción del Espíritu Santo. Está hablando de hijos de honra, hijos de obediencia, hijos en los que su padre dice que, como dijo Dios el Padre de su Hijo Jesucristo, cuando obedeció después de bautizarse, ¿qué dijo? He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A eso se está refiriendo, y es toda una cátedra de criar hijos. ¿Cómo se debe criar los hijos y cuál es el método bíblico para criar hijos de la manera correcta? Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, Efesios 6, 4. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, nos da instrucciones claras acerca de la manera correcta de criar los hijos. Regularmente lo hacemos mal. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice Efesios 6, 4. 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Un versículo, pero otro versículo que tiene tanta información. Existen padres que exasperan a sus hijos. Chino tonto. Es que, y el chino de pronto se voltea y le dice: ay papá, ya no me moleste más. ¿Qué es exasperar? Sacarle la rabia, molestarlo al punto de fastidiarlo. Hay padres que es lo mejor que saben hacer. ¿Qué? Fastidiar a sus hijos. Y de pronto cuando el muchacho está pequeño, pues le pegan en la cabeza y lo molestan, pero el chino se va después. Y entonces el papá le dice: ahora no, ay, que se quede muy machito, pues venga a ver. Y de pronto el chino, pues como hoy día le echan como uno purina, y de pronto el chino ya no es un chinito chiquito, sino es un monstruo. Y ahora sí, Cucho, venga a ver cómo es que aquí le voy a enseñar. Y las cosas cambian. Qué bonito es criar hijos cuando nuestros hijos son realmente bien educados, pero eso tiene mucho que ver. Dice acá nuevamente: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Bueno,
¿Qué es la disciplina? La disciplina es algo que se enseña y se aprende también por el ejemplo. De nada sirve que usted le dé los mejores consejos si usted no los pone en práctica, porque el ejemplo enseña. El curita predica, pero no. No, si usted nada sirve que usted le diga a su hijo los mejores consejos si usted no los lleva a cabo. Él está mirándolo y está copiando. ¿De quién? De usted, de nosotros como padres. Críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo amoneste o cuando yo lo regaño o cuando yo le hablo con la palabra de Dios. Pero para yo hablarle con la palabra de Dios, ¿quién tiene que estudiar primero? Pues yo tengo que estudiar primero. Tengo que ser un conocedor de la palabra de Dios. Entonces tengo que aprender. En disciplina y amonestación del Señor. Entonces tenemos acá esto, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, toda la Biblia, la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Las pondrás en alta estima en lo más sensible de ti. ¿En qué? En tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que aprender y enseñarle a mis hijos la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus puertas y en tu casa. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer cada día más la palabra de Dios. El Salmo 127, versículo 4 y 5, 127, versículo 4 y 5, habla de algo muy especial. Salmo 27, versículo 4 y 5 dice: como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Es precioso. Un valiente era un hombre diestro en el manejo del arco y de la flecha, que donde ponía el ojo ponía la flecha. ¿Qué quiere decir eso? O sea que la flecha era extraordinariamente obediente. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que es un padre que crió a sus hijos en una sabiduría divina tan preciosa que sus hijos son extraordinariamente ¿qué? Obedientes. Que él puede estar seguro que si lo manda, el muchacho ¿qué? Obedece. Eso es lo que dice. Dice acá, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiere decir que los enemigos de mi papá son mis enemigos. Que yo tengo que aprender ¿a qué? A respaldar. ¿A quién? A mis padres. Eso se llama fidelidad. No es algo muy común en nuestros días. A veces nuestros hijos se ponen más de parte de nuestros enemigos que de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no son leales. ¿Cuándo aprenderán a ser incondicionales contigo? Cuando aprendan a ser incondicionales ¿con quién? Con Dios. Y entonces, cuando tus hijos aprenden a vivir una vida temerosa de Dios, y ya, si tenemos que poner la vida por el Señor, la pondremos, también aprenderán a ser hijos obedientes a sus padres. Volvemos a nuestro Salmo, seguimos leyendo este Salmo 128 que está extraordinariamente lleno, falta mucho que ver acá. ¿Qué falta ver? La disciplina, todo esto nos hace falta. Versículo 4 dice: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El temor de Dios es el camino hacia las bendiciones. Las bendiciones de Dios son maravillosas. Proverbios,
22, versículo 4, nos da un versículo muy hermoso acerca de las bendiciones de Dios, unas pistas. Si eres un cazador de bendiciones, aquí hay una pista para que aprendas a buscarlas y alcanzarlas. Proverbios 22, versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Yo no me explico por qué a mí Dios no me bendice, porque quizás te falta ¿qué? Temor de Dios, o quizás te falta ¿qué? Humildad. Hay personas a las que el dinero les corrompe el alma. Más bien, una persona dijo, no, no es así. Hay personas a las que el dinero les hace sacar lo corrompido que está en su alma. Y es verdad. Hay otros que no se dejan manejar del dinero. Bienaventurados aquellos que tienen su corazón por encima de sus riquezas, porque las riquezas hacen alas y se van, se pueden perder, mas si tu corazón está firme en Dios, estarás seguro. Versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Qué versículo tan hermoso. Este versículo es otro versículo maravilloso y nos da mucha información que pues no la podemos dar, aclarar todo esto, pero vamos a intentar resumir. Bendígate Jehová desde Sión. Quiero decirte que Sión es Jerusalén, la ciudad de Dios. Y luego sigue diciendo, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Cuál es el bien de Jerusalén? La paz. Jerusalén, shalom, paz. Se supone que es la ciudad de paz, pero es una ciudad que vive en conflicto todo el tiempo. Sí, pero yo debo entender algo que es supremamente importante. ¿Qué es? La bendición de Dios viene por parte del pueblo judío. Y los judíos son quienes deben gobernar en Jerusalén. Desafortunadamente, cuando nuestro presidente tuvo la oportunidad de apoyar o no esto, Colombia debía tener su embajada ¿en dónde? En Jerusalén. No te opongas a la voluntad de Dios, siempre perderás. No te pongas contra el pueblo de Dios, siempre perderás. ¿Y qué viene acá? Temor y miedo. Bendeciré a los que te bendijeren, hablando de su pueblo, del pueblo judío, y maldeciré a los que te maldijeren. Desafortunadamente nuestros gobernantes no han sido sabios y tampoco han sido conocedores de las cosas de Dios. No hemos entendido, nos llamamos un país cristiano, pero totalmente divorciado de los principios. ¿Por qué no tenemos principios? No entendemos que el cristianismo se basa en Jesucristo, y Jesucristo es judío, y que debemos ser coherentes con nuestra fe, pero parece que fuésemos más ateos que cristianos. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Un cristiano genuino debe orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es que de allá viene el Mesías, de allá viene nuestra bendición. Nuestra salvación viene a través del Hijo de Dios que nació de la Virgen María, que es judío. Y entonces nosotros debemos amar a los judíos. Versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paseas sobre Israel. ¿Qué? Y vivas una vida longeva. Vivas muchos días para ver a tus hijos y a tus nietos y para ver la paz de Jerusalén. ¿Cuándo vendrá la paz a Jerusalén? Cuando venga el príncipe de paz. Pasea sobre Israel, la grandeza del pueblo judío es su Dios, la grandeza de Dios es su amor, el amor de Dios es Jesús, dado para quienes le aman, y los que le aman le obedecen. Evangelio según San Juan, capítulo 15, San Juan, capítulo 15, y aquí vamos terminando nuestro estudio. Juan 15, versículo 14. Juan 15, 14 dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos. ¿Qué?
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que Dios nos ha dado todo de Él. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué quiere decir? El amor es lo más importante. Dios es amor. Y Él demanda que todo lo que tú hagas, lo hagas por y con amor. Si tú vives una vida enamorado de Dios, el Señor te dará muchas, pero muchas bendiciones. Todo este libro es un libro para los cazafortuna. ¿Eres un cazafortuna? Aquí hay muchas bendiciones para el que las quiera buscar y hacer propias. Dios es un Dios que ama a los que le aman. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella llena, Señor, de tesoros y verdades maravillosas para todo aquel que crea, para todo aquel que obedezca y consiga el fin de su fe, que es la salvación de su alma, Señor. Tú nos has dicho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:11, este es Jesús, la piedra desechada por vosotros los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero haz que tu vida marque verdaderamente un cambio total y completo. No podemos decir que somos cristianos si no hemos cambiado. Te pedimos a ti, precioso Dios, que cambies, Señor, nuestro conocimiento tuyo, Señor. Que cambies, Señor, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú demandas de nosotros obediencia y perfección. Perfección que es imposible para todo ser humano, pero que por medio de la obra prodigiosa del Espíritu Santo todo es posible. Danos tu bendición, oh Dios eterno. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, como sembradores y segadores, Señor, sembremos la buena semilla y cosechemos la buena bendición de nuestro Dios. Ayúdanos, Padre amado. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Gracias en todo y por todo. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, los diezmos voluntarios, Señor, las ofrendas que presentamos voluntariamente ante ti, oh Dios nuestro. ¿Y por qué debemos dar? Porque así lo ha ordenado Dios. Porque cuando amamos, obedecemos. Permite, Padre Celestial, que nuestra obediencia no sea tropiezo y no sea, Señor, algo que lo hagamos de mala gana, sino que podamos aprender a hacerlo con corazón sencillo y sensible a ti, Señor. Nunca nos acercaremos a igualar la generosidad de Dios. Gracias te damos, oh Dios nuestro, por tus grandes misericordias. Ponemos, Señor, la vida de tu Hijo, Padre Santo, Samuelito, que está cumpliendo años, y lo bendecimos, amado Dios. Nuestros hijos en ti, Padre Santo, son bendición. Te pedimos, oh Dios amado, que continúes dirigiendo su vida, lo bendigas y lo llenes de tu gracia, que abras camino delante de él y que seas tú, Señor, ese Dios que lo guiará aún más allá de la muerte, ese Dios maravilloso y bueno, Señor. En tus manos encomendamos a todos nuestros hermanos, Señor. Bendícenos. Llénanos, oh Dios amado, de tu precioso Espíritu, de tu maravillosa palabra. Permite, Padre Celestial, que entendiendo cada día más y más del Evangelio maravilloso que se nos ha predicado, lo compartamos a otros, lo vivamos y podamos, Señor, ser canales de bendición para otras personas. Gracias te damos, oh Dios amado, y te damos la honra y la gloria a ti, oh Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.